Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida sobre el campeonato Speed Chess Championship. Ya habíamos traído partida sobre la primera semifinal entre Wesley Soin y Halsarin. En total ya son en torno a 25 partidas que hemos traído al canal sobre este campeonato de encuentros o de matches que han jugado anteriormente otros jugadores, y las tenéis arriba en la primera reseña como siempre, y en la descripción en el vídeo, en el primer enlace que os encontráis. Bueno, pues estamos ya en la partida o en la ronda número 15. Los ritmos de juego para esta partida son de 3 minutos más un segundo, y en la descripción del vídeo también tenéis un poquito indicado pues las bases de cada campeonato y de este en concreto, ¿no? Que es online a través de chess.com. Y bueno, pues tenemos para esta segunda semifinal con piezas blancas en esta partida a Hikaru Nakamura y con piezas negras a Dinh Liren. Una partida muy buena que, bueno, pues ya en el tablero caballo F3, a lo que responde Dinh Liren con D5. Tras estos movimientos se juega en la posición E3, caballo F6, y tras C4, E6 y D4. Hemos traspuesto a un gambito de dama declinado B6 con la idea de fianchetar el alfil de casillas blancas. Como vemos, pues este alfil golpea de momento con esta estructura de peones, aunque podría cambiar en caso de que haya alguna captura. De momento caballo C3 metiendo pues bueno, más presión en el centro, alfil D6 buscando el enroque, y tras jugarse C por D5 con los primeros cambios E por D5, y tras estos movimientos dama C2. Un movimiento en el que la dama se coloca en una columna semiabierta junto con la torre, pues podrían meter bastante presión en el punto de C7, y además evita que este alfil venga a la casilla de F5. Es verdad que podría venir a G4, pero bueno, pues ya el caballo no estaría clavado, se podría estropear la estructura de peones si alfil por, pero se podría defender con un alfil E2. Por lo tanto, estas no son las ideas de Dinh Liren, al menos de momento, que juega a 6 con control sobre la casilla de B5 y quizás evita que alguna pieza blanca pues pueda desarrollarse a la misma. G3, Nakamura buscando el fiancheto de su alfil, y tras enroque en corto, alfil G2, alfil B7 finalmente, y tras estos movimientos también las blancas enrocan en corto. Más jugadas de desarrollo con caballo B, D7, todo muy estándar, jugadas de desarrollo, al igual que A6, A3, pues controla la casilla de B4, y tras estos movimientos dama E7. Dinh Liren termina el desarrollo, y aquí Nakamura, ganando un poquito más de espacio, juega a B4. Como vemos, un movimiento muy interesante, ya que este peón de C7, y como comentábamos, pues queda algo, bueno, pues si no cojo, un poquito retrasado. Puede ser de cara a medio plazo, largo plazo, una debilidad, y con el movimiento de B4 pues quizás las negras se tienen que pensar jugar C5, aunque como vemos pues bueno, está bien protegido por caballo, alfil y el peón de B6. De momento, tras estas jugadas, lo que sí que juega Dinh Liren es caballo E4, alfil B2, caballo por C3 y alfil por, y tras estas jugadas caballo F6. La idea es meter un segundo caballo en la misma posición, siendo una jugada pues teniendo un caballo centralizado y avanzado, pues es bastante interesante. Nakamura de momento activa su torre, como comentábamos, en C1, y tras caballo E4, alfil B2, retirándose de, bueno, pues manteniendo la pareja de alfiles y abriendo la columna para dama y torre. Aquí la partida continúa Dinh Liren con H5, y tras este movimiento en el que, bueno, pues va a venir H4 y veremos cómo continúa la partida, las blancas tenían este movimiento bastante interesante. Nakamura juega caballo D2, en que, bueno, pues la principal idea puede ser capturar en E4, dama y alfil también controlan la casilla, aunque el alfil y la dama negra también están controlando por parte de las negras. Por lo tanto, quizás esta jugada podría ser un poquito más ambiciosa. Vamos a ver la línea muy rápidamente, ya que sería muy interesante. Tras estos movimientos, si queremos expulsar a este caballo, de E5, pues F6 no valdría, ¿no? Ya que caballo G6 estaría dando un doble y ganando material y la partida, y en caso de capturar tras peón por, pues bueno, el peón de momento está defendido con el alfil de B2, y aquí las piezas negras que pueden jugar, quizás preparar un C5 como comentábamos con la torre,
pero bueno, aquí se puede contestar con un F4 o F3 primero. Este caballo se queda casi sin movimientos, se retira a G5 y tras dama E2, retirándole de esta columna semiabierta, pues la línea podría continuar con C5. Es aquí cuando las blancas juegan F4 y como vemos la dama toca el punto de H5, también podría venir alguna captura en C5 posteriormente y de momento las negras tienen que retirar este caballo atacado. Una casilla podría ser nuevamente E4 y tras estos cambios, bueno, aunque se pierde el alfil defensor por parte de las blancas, el alfil de B7 no tiene, al menos de momento, ninguna fuerza, ya que bueno, pues está bastante bien frenado por su propio peón de E4. Además, pues como decimos, se ha abierto o se puede capturar ya en H5, primero podrían venir algunas capturas y tras las mismas jugarse alfil de 4. En esta posición, dama por A3 y aunque las piezas negras cuentan con dos peones pasados en el flanco de dama, el ataque blanco con un F5, E6 pues sería más contundente y además está apoyado por, bueno, pues por el alfil de casillas negras, mejor así con esta flecha, dama y torre y están ganando en esta posición. Un poquito larga la línea, pero me interesaba llegar hasta ese punto. Nakamura opta por caballo de 2, pues siendo más cauto, pero da cierta ventaja ya a Dinh Liren, que sigue empujando con sus piezas. Los ritmos son de 3 minutos más un segundo, por lo tanto, bueno, pues hay que atacar antes que pensar prácticamente. Tras esta jugada, la partida continúa con caballo F3, H por G3, H por G3 y F5. Con más impulso Dinh Liren nuevamente en la posición. De momento hay tablas y tras estas jugadas ahora sí que se juega caballo E5 por parte de Nakamura. Torre F6, queriendo traer la torre pues a una columna abierta en la que si la dama negra de alguna manera aterriza en alguna de las casillas también podría ser bastante peligroso. La partida continúa con alfil F3, caballo G5, alfil G2 retirándose el alfil del ataque del caballo y nuevamente caballo E4. Tras un par de repeticiones, aquí Dinh Liren busca algo más, evita la repetición, torre H6 y tras rey G2, esta era la idea del alfil en F3, ¿no? Por un lado, permitir que el rey pues, se retire a G2 para introducir quizás una torre, bueno, si no en el ataque, sí en la defensa de la columna H. El tema es que con este movimiento este alfil ya no tiene retroceso, al menos a la casilla de G2, y esto es lo que va a aprovechar Dinh Liren en la posición. Caballo G5 nuevamente atacando el alfil y aquí un movimiento como alfil E2 sería un poquito mejor o bueno, pues para mantener la igualdad en la posición. La partida no obstante continúa por parte de Nakamura con cierta intención de atacar el punto de D5, vendría un jaque, solo está defendido por el alfil de B7, pero Dinh Liren simplemente juega dama E6, defiende el peón y además esta dama ahora, bueno, pues se convierte en un gran atacante como vamos a ver a continuación. Tras estas jugadas caballo D3, ya que quizás la jugada F4 pues viene con este ataque como comentamos con la dama en H3 siendo prácticamente letal, caballo D3 con la intención de frenar este punto, pero aquí Dinh Liren tras jugar F4 y pensar unos segundos Nakamura decide abandonar y aunque hay igualdad de material y parece que la posición está muy igualada, está completamente perdida para las piezas blancas, ¿no? Que han ido cediendo terreno y por seguir una línea podríamos pensar en torre H1, pero tras caballo por F3, si rey por dama E4 sería muy molesta quizás y si torre por H6 atacando la dama E4 también lo es, ¿no? Como vemos, pues se prepara una descubierta en la que el rey no tiene muchas casillas donde retirarse. Si viene F1, caballo D2, pues daría jaque y gana la dama en la siguiente jugada y si el rey, por ejemplo, en esta posición se retira H3, alfil C8, ¿no? Toma muchísima fuerza este alfil que no tenía ninguna en la gran diagonal, ahora sí que la tiene y bueno, pues nuevamente si el rey lo traemos a G2 hemos visto un poquito la línea cómo podría continuar y si en esta posición se juega a G4, incluso alfil por G4 entregando material. Se está dando un jaque, rey por
F por E3 con jaque a la descubierta, puedes prolongar un poquito más la partida, pero tras estas capturas, bueno, pues si el rey viene para abajo también hay temas de mate, se gana la torre de H6 y si rey H5, dama F5 es también mate. Otra opción, por seguir un poquito más, ya hemos visto, mejor lo ponemos en rojo, un segundito, que torre H1 no funciona del todo, G4 cerrando un poquito la posición sobre todo a la dama que venga en H3, pero no obstante existe un sacrificio muy bonito que es torre H2 jaque, si rey G1, caballo por F3 es mate, da mate al rey y defiende la torre también pues controla G2 y H1 y en caso de rey por H2 la línea podría continuar nuevamente con caballo por F3 jaque. La entrada de la dama prácticamente es inevitable si el rey pues se retira a G2 H1 habiendo temas de mate y también si el rey viene a H3 pues tampoco hay mucho más, ya que tras estos movimientos podría continuar con caballo G5. Se está dando un jaque si G2 o H2 da igual, ya que el peón y el alfil pues cubren las casillas, el peón está defendido si el rey hubiese venido a G2 por el caballo y tras retirarse pues nuevamente con el rey hay temas de mate y si caballo F4 oponiéndose o bloqueando un poquito la posición, pues nuevamente las negras pueden jugar dama por G4, ahora existe mate en G2, ya que este caballo pues está clavado por la acción del alfil sobre el rey y si el rey se retira en H1, por lo tanto este caballo ahora sí que defiende en G2, simplemente eliminamos al defensor, dama G2 es mate en la siguiente jugada y si torre G1 pues tienes dama H3 para dar el mate. Y por último, por ver una línea más, hemos visto que torre H1 no surte efecto, G4 tampoco y caballo por F4, pues vamos a ver que tampoco, ¿no? Ya que evita de momento que la dama pues entre en H3, que era quizás la idea original, pero tras alfil por F4, pues bueno, pues si se captura por ejemplo el alfil, dama H3 jaque y tras rey G1, dama H2 es mate nuevamente. Espectacular el ataque definitivo por parte de Dean Liren. Nakamura cede un poquito de terreno con caballo D2 y luego finalmente, bueno, este alfil que quizás el movimiento no del todo correcto fue este dama B3. Una imprecisión te lleva el punto y eso es lo que consiguió Dean Liren. Vamos hablando para nuevas partidas. Un saludo. Chao.